Buenos días nuevamente, gracias por unirse. Mi nombre es Macarena y de parte del equipo de Interop les queremos agradecer por tomarse este tiempo de estar aquí y de escucharnos. Antes de comenzar les voy a recordar algunos temas. Este webinar tendrá una duración aproximadamente de 60 minutos. Pueden canalizar sus preguntas por el módulo Q&A o preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior en la barra de herramientas de Zoom. Allí, al final del webinar, dispondremos de algunos minutos para contestarles todas sus preguntas. Si tienen algún problema técnico, no consiguen conectarse o no nos escuchan, por favor les pedimos que nos escriban por el chat o bien al mail que aparece en pantalla, marketing@interop-delmediolea.com, y así podremos ayudarlos. También comentarles que este webinar será grabado, así que les enviaremos el material una vez finalizado. Y sin más, les quiero presentar a las personas que hoy les van a exponer este tema tan interesante, que son Norberto Caselli, gerente de negocios, y Mayra Pérez, consultora. Buenos días, chicos. Buenos días, Macarena. Buenos días para todos. Buenos Hola, días, buenos días a gracias. todos. Muy bien, sin más, Norberto, lo dejo en tus manos. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a iniciar haciendo un recorrido sobre lo que es, muy breve, lo que es Interop Latinoamérica. Vamos a empezar con lo que es el buen y transformar la auditoría con automatización, estrategias para la elección de controles. Bueno, Interop es una empresa integrada de servicios y productos informáticos. Nos dedicamos a todo lo que es el análisis de datos, el control, la detección de fraudes, monitoreo continuo, integración de datos y reportes, todo lo que sea gestión de riesgos, planificación, inteligencia del negocio, capacitación. También tenemos presencia que es Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, con más de 20 años en el mercado, más de 600 clientes activos y más de 4.000 usuarios que fueron capacitados en el uso de las distintas herramientas que distribuimos. Estos son algunos de nuestros clientes del ámbito financiero, pero también de compañías de seguro, de gobierno, también de manufactura, de empresas de energía, universidades, bastante variado, bueno, algunos retailers también, empresas de salud. Y estos son algunos de nuestros clientes con los cuales tenemos implementados proyectos de auditoría continua, ¿sí? En Argentina, Uruguay, Chile y en Paraguay. Bueno, dicho esto, para que conozcan un poco quiénes somos, vamos a dar comienzo a lo que es la buena transformación de la auditoría con automatización. Mi nombre es Norberto Caselli, soy gerente de negocios de Interop Latinoamérica, y se nos va a unir Mayra Pérez después, que va a ser un caso práctico de uso de todo esto que vamos a estar hablando, ¿sí? Bien. Para preguntarnos más que nada el hecho de por dónde empezar a automatizar, tenemos que ver también cuáles son los beneficios de esta automatización, cuál es la finalidad de poder automatizar, ¿no? Y básicamente se basa en que tenemos una mejor calidad, porque reducimos tenemos una reducción del error humano, y tenemos una pista de auditoría completa, porque todo lo que vamos haciendo a través de la automatización está trazado, tiene una serie de pasos ordenados y se sabe perfectamente qué es lo que estoy haciendo en todo momento. Eso lleva a un aumento de la productividad, con procesos que son más rápidos y además disponibles las 24 horas, donde los empleados pueden enfocarse en actividades de valor agregado, ¿sí? No tanto por ahí la negociación de salir a buscar el dato, ver si ese dato es válido y demás, y estar verificando si está completo, y toda una serie de gestiones que llegan, sino directamente ya ponerme a enfocar a ver cuáles son las posibles desvíos o situaciones de riesgo.
que esto a su vez trae una reducción de costos, ¿no? Menores costos del proceso, y que además es escalable, porque yo por ahí tengo una revisión que me lleva 2 días, serían unas 16 horas por ahí de un senior, cuando en un proceso automatizado, quizás por supuesto depende de la cantidad de volumen de datos que tenga, pero quizás en 1 o 2 horas esté completo, y eso redunda en una reducción de costos de personal también, ¿no? Y también lo que hace un rápido retorno de la inversión. Entonces vamos a basarnos en tener estos script programas, es decir, tareas en donde yo voy a indicar paso por paso qué es lo que voy a hacer, con la capacidad además programar estos datos para obtener mis hallazgos que pueden terminar en observaciones, oportunidades de mejora y demás. En general se estima que la consulta de datos, es decir, el acceso al dato necesario para el periodo previsto, tardaría aproximadamente unas 2 horas, 1 hora más de análisis de datos, que es la aplicación de todas las reglas y pruebas de auditoría que yo le voy a hacer a esos datos, y generar después un reporte donde voy a tener ciertos desvíos que voy a tener que revisar con quienes están a cargo de los procesos operativos, ¿no? De las distintas áreas que pues, en caso de auditoría, en las áreas auditadas, si estoy del lado de la implementación de controles con los responsables de los procesos, ¿no? Y a todo esto vamos a hacer una evaluación de los casos de uso, ¿no? Bueno, tengo que determinar posibles controles, por ejemplo, para cuentas a pagar, para cuentas a cobrar, de procesos de recursos humanos, o recursos productivos, o incluso de tecnología informática. Entonces, ¿qué características va a tener estos procesos? Bueno, primero ver si este proceso es rutinario y repetitivo. Si es un proceso que ya tengo que voy a ejecutar cada vez en cada auditoría, por ejemplo, porque tengo definidas en qué forma la hago y cuáles son las pruebas que habitualmente hago, y sé que esto lo tengo que hacer quizás no en una, si va a haber procesos que van a ser transversales, y que en todas las auditorías voy a tener que hacer algún pequeño proceso, por ejemplo, como verificar el acceso a la información de los usuarios. Ya puedo tenerlo listo para todas las auditorías, y eso va a ser escalable porque lo puedo ir reiterando y adaptándolo a los diferentes procesos. Que no sea rediseñado en el corto plazo, ¿no? Si yo por ahí tengo un proceso que estoy ejecutando, que si bien es rutinario, pero está próximo a cambiar porque hay una modificación o del proceso o de los sistemas, por ejemplo, una migración, entonces tengo que ver que esos procesos estén estabilizados, ¿no? Ver si tiene distintos KPI o conocimientos analíticos que haga habitualmente. Ver si utiliza datos estructurados, ¿no? Porque por ahí tengo algún proceso para analizar datos que, por ejemplo, podría tomar a través de Python datos de un párrafo en una red social, y a partir de ahí podría identificar a ver qué elementos corresponden a un documento, a un número de un cliente y demás, que pueden estar presentes o no, por eso no son estructurados. Entonces eso quizás no me va a servir porque no va a traer información demasiado limpia. Me sirve para complementar algo, pero no por ahí para hacer el dato primario, ¿no? Me va a servir más aquellos datos donde pueda tener sí claramente definido desde tablas cuál es la identificación del usuario y sus datos personales y datos de transacciones. También que estos procesos no requieran juicios de valor subjetivos, ¿no? Que obedezcan a determinadas reglas o parámetros que ya estén definidos a través de políticas institucionales, y que no sea un caso que yo tengo que analizar el contexto para poder
emitir un juicio. Y asimismo que tenga reglas de excepción claramente definidas. Si yo tengo que en ciertos casos se sale el parámetro, pero ya lo tengo previsto, bueno, puedo incorporarlo también eso a mi análisis y dejarlo de forma estructurado cuál va a ser el desvío, ¿no? Porque por ahí me encuentro con un análisis que me arroja muchos casos para mirar, quizás me arroja 500 casos y yo tampoco tengo la capacidad para revisar todo eso, pero aplicando ciertas reglas eso baja significativamente y me quedan solamente 20 o 30 casos para mirar, es otra cosa. Entonces tengo que agarrar e incorporar todo eso dentro de mi análisis, ¿sí? Esas son las primeras cosas que tendría que mirar. Y a partir de ahí ver, bueno, qué procesos responden más a este tipo de características. En función de esto voy a hacer la evaluación de los casos de uso, a ver cuáles son los casos que son mejores candidatos, los más fuertes para poder automatizar respecto a otros que van a ser más débiles, ¿no? Y los criterios que voy a utilizar va a ser el de la escala. Primero, el tiempo de ejecución. ¿Cuánto me lleva ejecutar la tarea? No es lo mismo que yo tengo un proceso que, si bien es rutinario, me lleva por ahí 2 horas el terminar ese proceso, que un proceso que en realidad me lleva 2 días. Entonces estoy hablando quizás de 16 horas de trabajo de junior y algunas más de un senior. Entonces eso amerita que lleva un tiempo considerable y amerita mucho más una automatización que empezar a analizar un proceso que por ahí lo terminó en 1 o 2 horas. También el porcentaje de pruebas automatizables. ¿Qué porcentaje de la prueba se puede automatizar? Yo tengo definido a ver qué es lo que voy a probar para ese control, y por ahí hay pruebas que son más subjetivas y hay pruebas que van a ser completamente parametrizables. Entonces, cuando más factible sea automatizar esa cantidad de pruebas, mejor va a ser ese candidato respecto a otro que tenga pruebas que son más de carácter subjetivo. En cuanto a la complejidad, bueno, la cantidad de sistemas. ¿Cuántos sistemas están afectados a completar la prueba? No es lo mismo que yo esté haciendo una prueba sobre un ERP y esté cruzando datos quizás con el Active Directory de Windows para ver quién accede a la estación de trabajo y quién accede a ese sistema, que por ahí un cierto proceso que tiene otros sistemas de apoyo. Entonces, si yo quiero hacer el walkthrough, el paso a paso de esa auditoría, termino revisando 7 u 8 sistemas para ver cómo se consolida esa transacción. Con lo cual puedo llegar a tener diferentes inconvenientes por los tipos de datos diferentes que voy a tener, porque quizás no todos los datos están estructurados o completos en todos los sistemas, y eso me va agregando complejidad. Entonces, cuando menor sea la cantidad de sistemas que tengo, eso lo va a transformar en un candidato más fuerte que respecto a otro que hay que hacer muchas consultas a diferentes sistemas o plataformas. La cantidad de acciones. Bueno, ¿cuántas acciones o tareas individuales se requieren para completar la prueba? Entonces, cuando tengo menores cantidades de acciones individuales, también va a ser mejor que respecto a otras que tenga una persona que por más que tenga que tomar pequeñas decisiones, sea parte de ese proceso. Y los métodos de datos y usos, ¿no? ¿Cómo se obtienen y se manejan esos datos? Los estoy obteniendo de una tabla, los estoy obteniendo de un reporte. Imagínense que ese reporte, en lugar de ser una bajada CSV, una bajada en Excel,
me llegue en un PDF. Bueno, para hacerlo en un PDF tengo que hacer por ahí ya si bien lo puedo tomar con un análisis de datos de ACL, implica definir unas máscaras de importación de datos y demás, que me va a llevar más tiempo, va a tener un poco más de complejidad que si yo accedo directamente a la base de datos o lo tomo de un reporte en un formato más amigable. Entonces, eso lo va a volver un candidato más fuerte también. En cuanto al ajuste, bueno, que estén basadas en reglas. ¿Qué porcentaje de la prueba se basa en reglas de negocio y parámetros en los sistemas, ¿no? ¿Es alto o requiere la participación de un senior o de un gerente para poder definir esas reglas en casos particulares y demás? Bueno, eso también va a contribuir a la elección de qué proceso es mejor que otro para poder automatizar. El juicio subjetivo, ¿no? También, ¿la prueba requiere juicio humano o no? Por ahí estoy haciendo una evaluación, bueno, pero en tal sucursal las cosas todavía no fueron automatizadas o dependen de un proceso, un procedimiento que es más manual, entonces es diferente a lo que sucede en las sucursales que son de mayor volumen. Bueno, entonces, si están sometidos más a un juicio humano, va a ser más complejo poder automatizar ese proceso, lo cual lo va a transformar en un candidato más débil, ¿no? Y en cuanto al riesgo, ¿cuál es la preparación de pruebas, ¿no? La prueba está sujeto a cambios pendientes, por ejemplo, migración de sistemas o remediación. Si me voy a embarcar en un proceso, en un sistema que yo sé que va a migrar en el corto plazo, aunque sea solamente un cambio de versión, ya puede haber cambios en las estructuras de datos o en la forma que me llegan y demás, o incluso no necesariamente cambio en el sistema, pero sí cambio en la base de datos, entonces eso hace cambiar la estructura. Entonces, el hecho de que no sea estable me va a transformar en un candidato más débil porque no va a ser oportuno que lo haga ahora. Voy a tener que esperar a que eso cambie para que poder abordar la implementación, ¿no? Y en cuanto a la calidad de los datos, ¿no? ¿Hay algún problema conocido de cantidad o de integridad de datos? Bueno, eso habría que ver, por ahí hay campos que no son obligatorios, no me llegan siempre o no, ver la conveniencia, ver si puedo obtener los datos de otra fuente para poder cruzarlos. Entonces eso va a hacer que sea más o menos fuerte la elección del candidato, ¿no? Bien, entonces son estas diferentes consideraciones que debo tener previo a la automatización y que me va a llevar a poder hacer una ponderación de mis procesos para poder hacer una elección de cuáles son los mejores candidatos a automatizar, ¿no? Bien, entonces tenemos los procesos estandarizados, son los mejores candidatos a automatizar. Entonces hay que ver si puede ser automatizado y se debería ser automatizado. Vamos a ver, un candidato a automatizar es dividir el proceso en actividades, ¿sí? por cada actividad que tengo que desarrollar dentro de ese proceso, y analizar si los datos están estructurados o no. Si los datos no están estructurados directamente, no es un buen candidato porque el tiempo que me va a llevar poder automatizar y no sé si lo voy a poder lograr, va a ser mucho más largo, ¿no? Si los datos están estructurados, bueno, debo ver primeramente la oportunidad, ¿no? Medir las posibles restricciones y beneficios de automatizar esos controles.
cuánto tiempo me estoy ahorrando, cuántas personas participan y demás. Entonces, voy a ver la estabilidad del proceso, la cantidad de cambios al proceso por año, ¿no? Y si es un proceso que cambia habitualmente, por ahí no va a ser muy oportuno, voy a tener que esperar a que esté un poco más estable. El impacto en los estándares y controles actuales, cuál es la inclusión del proceso en el calendario estratégico y ver la valoración del riesgo operacional, ¿no? Eso nos va a llevar a hacer una ponderación de la valoración de la oportunidad de hacer la automatización de este proceso en este momento o esperar a más adelante. Ver la complejidad, entonces, medir la complejidad requerida para adecuar los procesos a la automatización. A veces, tal cual están definidos los procesos, no pueden ser automatizados y requiere una pequeña adecuación o reingeniería para facilitar esa automatización. Entonces, ver la cantidad de aplicaciones empleadas, también los procesos que requieren ser rediseñados, por ahí sí, por ahí no, y la cantidad de actividades que son automatizadas. De esto nos va a salir lo que es la valoración de la complejidad. Y finalmente, lo que es el valor. A ver, cuantifica el costo y el tiempo ahorrado por la automatización, ¿no? La capacidad de los recursos ahorrados, el poder bajar la cantidad de errores y redundar en un aumento de calidad y la cantidad de actividades automatizadas. Entonces, esto nos va a dar un cierto costo que también debe ser ponderado junto a la oportunidad y a la complejidad para poder definir cuál es el mejor candidato a automatizar, ¿sí? Entonces, de este modo podemos ver cuántas horas hombre voy a tener de un junior, de un senior, o por ahí quizás alguien que tenga incluso mayor jerarquía y deba participar de ese proceso en relación a esta automatización, y puedo hacer una estimación respecto de las horas que tarda habitualmente en ejecutarse ese proceso respecto a las jerarquías. Puedo tener un valor monetario y decir, bueno, si esto lo hago en 2 horas me voy a agarrar toda esa diferencia, ¿no? Además de que voy a bajar los errores, no porque se cometan errores en análisis en sí, sino porque yo cuando recibo los datos, a veces no están completos, a veces falta por ahí datos de algún campo, vino algún error donde esperaba que haya una fecha, me aparece una cadena de caracteres, entonces eso me genera un ida y vuelta con las áreas auditadas, que también es tiempo del personal, que no es que le llega el reporte completamente limpio y se pone a analizarlo sin problemas. Primero hay que hacer un análisis de esa integridad y después trabajar sobre esos datos. Entonces todo eso hace que se reduzca una cantidad de horas de trabajo que van a impactar directamente en el costo y en el ahorro que voy a tener, lo que llamaría el retorno de la inversión que voy a hacer, ¿no? Bien, vamos a ver por ahí un pequeño caso de uso, de prueba de acceso a usuarios del sistema operativo. Entonces, ¿cómo sería esto? Lo que voy a tener es un script programado, es decir, una serie de pasos que yo ya tengo predefinidos desde que accedo al dato hasta que lo analizo y entrego un reporte, ¿no? Entonces, lo que tengo que tener identificado es el archivo y la ruta de acceso, ¿no? ¿Qué archivo tengo que llegar a obtener y dónde se encuentra, ¿no? Si en qué carpeta, en qué equipo, que puede ser, seguramente va a ser un servidor, y analizar concretamente cuáles archivos son los que tengo que importar a través de ACL, y eso me va a llevar a hacer la importación, que puede estar en un servidor o puede estar en varios, ¿no? Puede estar distribuido en varios lugares. Una vez que hago
que adjunto esos archivos, le aplico una serie de reglas que van a estar definidas en estos scripts, que pueden ser niveles de autorización, o puede estar definido por unidades de negocio y demás, la clasificación que yo necesite hacer cruzando con todos los orígenes de datos devenidos de la importación, y que van a llevar a un cierto resultado documentado de esas excepciones, ¿no? Que después es lo que voy a tener que discutir con el área para convalidar si están esas observaciones justificadas o no. Y en caso de que no estén justificados, van a devenir en lo que sería una observación, una oportunidad de mejora, según el enfoque que le esté dando, una no conformidad. Bueno, entonces de esos resultados veo para qué se utiliza esa cuenta, si la cuenta se puede utilizar para el inicio de, para el inicio de sesión, o quién tiene conocimiento de la contraseña para iniciar sesión, porque por ahí veo una persona que se conecta a dos lugares diferentes ya, o que se conecta en un día que no laborable, o en un día que está de licencia, entonces son cosas que van a llamar la atención. O la cuenta con la que accede el usuario, si es acorde a sus funciones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se da de alta un usuario nuevo, se usa el concepto de, o el mal concepto de usuario referente. Entonces le otorgo los permisos igual al usuario tal, y eso hace que muchas veces quede excedido en sus permisos y tener acceso a lugares a los cuales no debería tenerlo. Bueno, vamos a lo que es la prueba del acceso al usuario, ¿no? La mayoría de los procesos de auditoría tienen esta oportunidad de realizar este tipo de revisión, porque van a ser las personas que en definitiva están generando las transacciones, o que pueden generar un asiento, y entonces es algo que tengo que estar revisando permanentemente quién ingresa, si es un usuario nominal, si es una cuenta de servicios, si es devenido de un proceso, en definitiva, automático o manual, ¿no? Que se está haciendo y que requiere alguna aprobación. Entonces parto de obtener los datos, en donde se encuentren, establecer los roles que existen definidos para los tipos de usuarios, evaluar a esos usuarios que han ingresado concretamente, bueno, y reportar los hallazgos que me he encontrado. Entonces, ¿cuál sería el workflow de esto? Bueno, otra vez tener ese script programado, que lo que hace es descargo inicialmente a través de un programador de tarea, o ejecutando directamente desde Hacer Analytics, se utilizan para descargar y preparar el informe semanal del directorio de usuarios, y a partir de ahí, bueno, utilizo Analytics para filtrar datos de directorio de usuarios según los criterios de prueba, ¿no? Es cuando yo ya creo mis analíticos, ¿no? Accedo a un conjunto de datos, hago determinadas pruebas en las que cruzo información, me fijo si hay duplicados, si hay omisiones, todos los parámetros que utilizo habitualmente, y que van a venir en un cierto resultado de excepciones, que es donde yo voy a ir a mirar a ver si están observadas o revisadas, ¿no? Recordemos que esta es una forma de trabajar con la totalidad, con todo el universo de datos, y que no estamos trabajando sobre muestreo. Entonces vamos a ver directamente dónde están los desvíos sobre el todo, porque bueno, sabemos que las muestras nos dan un conjunto de datos sobre cómo se comporta la mayoría de los datos, pero bueno, justamente eso hace que, a menos que la mayoría de los datos se esté comportando con excepciones, las excepciones no terminan cayendo en la muestra. Bueno, entonces, un caso de uso del script de prueba del acceso de usuarios, podemos hacer nuestro script directamente viendo cuáles son los archivos de la organización,
los usuarios activos, los usuarios desvinculados, los usuarios que tenemos provenientes de la base de recursos humanos y el registro de accesos a usuarios de la base de datos, ¿no? Este último nos va a decir quién efectivamente ingresó a hacer una transacción o no. Entonces lo que hacemos es importar esos archivos de todos los orígenes de datos, crear diferentes reglas que vamos aplicando a través de nuestros analíticos y vamos creando diferentes listados de empleados en listados activos, empleados desvinculados, pero que tienen el acceso vigente porque quizás no fue informado oportunamente por recursos humanos o por el área. Y, bueno, empleados con acceso activo o que no han sido bloqueados. Entonces, primero surge, ¿es la cuenta adecuada para tener el acceso? Bueno, es el listado activo. ¿Por qué la cuenta todavía tiene acceso, ¿no? Si se fue desvinculado. ¿Qué es lo que pasó en el medio? A veces, cuando se va un empleado, sobre todo lo más peligroso es cuando se va de un sector, cambia hacia otra área. No solo es darle de baja al ERP, darle una nueva alta de acuerdo a sus nuevas funciones, sino que por ahí hay otros accesos que por ahí quedan sin desvincular, ¿no? Que son los más complejos de detectar, que por ahí son algunas carpetas compartidas o listas de correo de procesos internos, o incluso el acceso a sistemas que son externos de la organización, ¿no? Por ejemplo, un Veraz. Y empleados con acceso activo sin bloquear. Bueno, porque existe una cuenta sin un empleado asignado, ¿no? Tengo una cuenta que fue creada, pero no está vinculada a ningún empleado en particular. Bueno, entonces ver qué está pasando con esa cuenta nominal. A veces la crean y porque saben que va a haber un ingreso, pero por ahí se atrasa o se demora ese ingreso y queda esa cuenta activa y sería grave que alguien haya utilizado esa cuenta, ¿no? Que no tiene una persona asignada. En otros casos puede ser que en realidad no sea una cuenta nominal, sino que sea una cuenta de servicio que es utilizada por alguna interfaz de algún sistema, ¿no? En un proceso automático. Entonces, no ponemos a hacer las evaluaciones de las excepciones observadas y discutidas sobre el listado de empleados activos, los empleados vinculados con acceso vigente, los usuarios no denominados o activos. Y esto nos genera un reporte de hallazgo que, dado que estamos trabajando con la totalidad de los accesos, también nos ayuda a ver cuál es la posible causa raíz, ¿no? Que después va a haber que validarla, por supuesto, con los referentes de cada área. De este modo, ver los control de accesos o los dominios de servidores del Active Directory que no están alineados con los estándares de seguridad. Entonces, esta auditoría podría observar que un cierto número de usuarios desvinculados retuvo el acceso privilegiado inapropiado, o que los controles de acceso inadecuados pueden dar lugar a violaciones de las políticas y estándar de seguridad, porque si a lo mejor la cuenta no fue usada para generar alguna transacción, pero sí pudo haberlo hecho y tenemos un riesgo en ese momento, ¿no? Incluido, bueno, el acceso individuo al Active Directory y el entorno del servidor que admite muchas aplicaciones críticas, ¿no? Bueno, entonces, a partir de todo esto, de que yo accedo a los datos, tengo todo un conjunto de reglas para hacer todos mis análisis, que a un cruzamiento de datos y demás, y genero una cierta conclusión, puedo generar una visualización directamente en un modo de dashboard o tablero de mando, que además puedo compartir con otros usuarios, con otros referentes dentro de la organización que no sean usuarios de
nuestro ACL Analytics. Y con esto logro probar, bueno, conjuntos de datos que sean más grandes porque estoy probando el todo y no estoy probando una muestra, que me va a incrementar la eficiencia, por supuesto, y que realizo análisis de causa raíz y que puedo hacer un monitoreo continuo, porque yo esto podría llegar a programarlo y darle una cierta periodicidad de revisión mensual, trimestral o diaria, según la necesidad del negocio, y puedo estar monitoreando esto constantemente para poder llegar a ver cuáles son los desvíos. En cuanto a la visualización de monitoreo antiguo, también puedo crear paneles de control creados para monitorear el cumplimiento de las políticas de seguridad, en donde con este mismo set de datos, yo lo que puedo hacer es crear diferentes visualizaciones sobre distintos aspectos, ¿no? Entonces, a partir de eso, explotarlo y poder mostrarlo de diferentes formas. Bueno, entonces, nosotros tenemos nuestra solución, que es ACL Analytics, que va a acceder a los datos más allá del lugar en que se encuentren, si están en una base de datos, en SAP, en Oracle, en IBM tenemos diferentes conectores para acceder a distintos tipos de datos. Además están reportes en Excel, en Access, en PDF o en TXT. Todo se puede consolidar en uno, lo importante es que esos datos estén estructurados y a partir de ahí llevar a hacer todo nuestro análisis de datos, de cruces, verificar rangos, volver a reconstruir, hacer reprocesos y poder verificar toda la trazabilidad de esos datos y presentar resultados que los puedo crear obviamente en un procesador de texto, en una planilla de cálculo, pero además tengo la ventaja de poder compartirlo con quienes no son usuarios de nuestra herramienta a través de un módulo de resultados y poder presentar estos dashboards que nos dan una mejor visualización, que es lo que veníamos mostrando anterior. Esto lo pueden hacer con simplemente teniendo la versión de ACL Analytics. Con lo cual podrían ser ya en principio esta automatización. Pero hay algo más, algo más interesante, que es cuando pasamos a automatizar esto, lo metemos dentro de un robot, ya generamos lo que es un script, que ese script lo que va a hacer es tener todos los pasos que requiere el proceso automatizado, desde dónde se origina el dato hasta qué tengo que analizar y qué es lo que voy a mostrar, para que el robot lo ejecute en forma a demanda o, más interesante aún, de forma programada, ¿no? Que yo ya puedo decirle con qué periodicidad se va a correr este control. Y además poder combinarlo con nuestra herramienta Hackathon, que es más que nada para gestión, en lo cual ya puedo incorporar la gestión de los riesgos, de cumplimiento, de controles, de auditoría, de fraude, y incluso próximamente estamos recibiendo los módulos que van a ser para gestión de terceras partes, los controles generales de TI, políticas, incidentes, ciberseguridad y continuidad de negocio. Entonces, todo esto podría llegar a estar integrado, incluso con una herramienta de gestión. Bueno, y esto es para que vean una muestra de cuáles son algunos de nuestros conectores, que son muy variados. Tenemos conexiones a SAP, a Oracle, a Salesforce, a Teradata, diferentes orígenes de datos y algunos otros que todavía que se van creando próximamente. Así que prácticamente no hay dato estandarizado al cual no podamos acceder con nuestra herramienta. Bueno, dicho esto, ahora va a empezar Mayra con lo que es lo que es la vista de ACL y Hibon en acción a través de
un uso práctico. Adelante, Mayra, por favor. Gracias, Norberto. Bien, como mi compañero les comentó, vamos a ver un control de usuarios del Active Directory versus usuarios de SAP. El objetivo del control básicamente es cruzar usuarios del Active Directory versus usuarios de SAP para detectar irregularidades como usuarios tipo diálogo en SAP que no estén registrados en el Active Directory, usuarios activos en SAP que no hayan iniciado sesión durante los últimos 90 días, usuarios en SAP sin correo electrónico, usuarios activos en Active Directory que no hayan iniciado sesión, que no hayan realizado cambio de contraseña durante los últimos 60 días. Inicialmente debemos conocer cuáles son los datos de entrada sobre los cuales nosotros vamos a realizar los diferentes análisis utilizando comandos de ACL. Para este control se utilizaron dos conectores. Uno es el conector del Active Directory sobre el cual se puede extraer las tablas de usuarios del directorio activo, y otro conector que se utilizó fue el conector de Direly, el cual se encuentra certificado por SAP, sobre el cual podemos acceder a las tablas de SAP. Una vez que identificamos nuestros datos de entrada, procedemos con lo que es la ejecución del control, donde se utilizan comandos que me permiten generar resultados en caso de que se detecten algunas excepciones, y estos resultados son enviados al módulo de Hibon, donde podemos crear diferentes storyboards. Que a su vez pueden crear flujos de trabajo, como les mencionó mi compañero, flujos de trabajo entre el área auditada, el área de auditoría y nuestra jefatura. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos exportados estos resultados a Hibon, se procede a notificar o enviar al área responsable las excepciones que se detectaron para que ellos puedan determinar si efectivamente son casos a revisar. Esto es básicamente el proceso que se realiza utilizando las herramientas de Galvanize. Vamos a ACL para mostrar y ver un poco cómo es el control. Voy a darle acá. Tenemos acá lo que es la interfaz de ACL. Para efectos del control, ya tengo disponible las tablas que yo utilicé a través de los conectores. Como les comenté, utilicé el conector, o se utilizó el conector del Active Directory para importar la tabla de usuarios del directorio activo. Fíjense que me trae los campos tal cual están definidos en la tabla del Active Directory. Y tenemos algunas tablas de SAP que se importaron a través del conector de Direly. Tenemos un menú inicial que es el que me permite ejecutar el control. Algo que debemos acotar acá es que este control lo estamos ejecutando acá en ACL. Sin embargo, Norberto les comentó de que podemos automatizar procesos en robots. Tenemos la ventaja de que esta herramienta nos permite trabajar con monitoreo y auditoría continua. En el caso de que queramos automatizar procesos y detectar anomalías para que estas puedan ser atacadas de forma inmediata por el área responsable, ante cualquier situación, tenemos disponibles robots que nos permite trabajar con monitoreo o con auditoría continua. Acá, en ACL Analytics, voy a proceder a ejecutar el control manualmente. Acá simplemente el control comienza a ejecutarse. En la parte inferior nos está indicando el script que se está ejecutando con los diferentes comandos que fueron utilizados. En el caso de que se detecten algunas irregulares, se exportan a nuestro módulo de Hibon. Fíjense que acá pueden observar de que algunos resultados están siendo exportados a Hibon, donde podemos crear diferentes visualizaciones o storyboard que pueden ser compartidas con las diferentes áreas involucradas. Finalmente me dice que mi control finalizó satisfactoriamente. Acá tenemos algunas tablas sobre las cuales se obtuvieron algunas excepciones. Tengo una tabla de usuarios a revisar, sobre la cual esta tabla fue exportada a Hibon y sobre ella se crearon algunos storyboards. Me voy a ir a Hibon. Tenemos acá
la tabla de usuarios a revisar, que es las que les acabo de mostrar, y cuando fue exportada fueron incluidas algunas columnas que son importantes para crear mis storyboards, de acuerdo a lo que el objetivo del control me mostraba o me solicitaba. Aquí tengo una columna donde me muestra los tipos de usuarios en SAP, una donde tenemos me muestra o me dice si ese usuario tiene registrado o no un correo electrónico. Tengo uno de acuerdo a la situación del usuario en SAP, si está activo o está inactivo. Y tengo una que me muestra los días sin conexión del usuario en SAP. Con esta tabla que tengo acá en mi Launchpad, puedo crear o se crearon varios storyboards, que son los que vamos a ver a continuación. Tenemos acá los storyboards. En los storyboards no solamente podemos crear visualizaciones gráficas. Además de ello, podemos agregar texto y subir tablas para visualizar de forma rápida algunas excepciones que se detecten durante la revisión de una auditoría o un control que se cree automáticamente, o se programe automáticamente. Tengo acá una breve descripción del control, como esta información o estos storyboards pueden ser compartidas con el área auditada o con mi jefatura. Los usuarios cuando ingresen acá al storyboard pueden tener una descripción de lo que ellos van a visualizar en los storyboards. Voy a bajar acá. Tenemos un resumen de excepciones. Fíjense que tienen 3 bloques que ustedes pueden observar, donde en el eje X nos muestra el periodo de ejecución de este control. Acá me muestra que fue ejecutado en el mes de febrero, marzo y abril. La idea de este resumen de secciones es que una vez que se detecten casos a revisar, sean derivados al área responsable y que ellos procedan a realizar las posibles revisiones para mitigar el riesgo. Y cada vez que yo ejecute mi control, los casos a revisar deben ir disminuyendo. Entonces, ya de acá, en este storyboard, puedo monitorear si efectivamente el área auditada está validando las situaciones que se están detectando como excepciones. Tenemos también un objetivo del control que era identificar tipos de usuarios en SAP sin correo electrónico. Acá tenemos los tipos de usuarios en SAP: usuarios de comunicación, de diálogo, de servicio y de sistema. Para cada tipo de usuario me indica los usuarios que no tienen registrado un correo electrónico. Ya con este gráfico también el área auditada va a visualizar que hay casos que tienen que revisar, y ese detalle de excepciones que se encontraron son enviadas al área auditada. Además, tenemos un storyboard donde nos muestra los tipos de usuarios en SAP, dependiendo el estatus, si está activo o está inactivo. Básicamente, nosotros validamos los usuarios activos en un sistema. Entonces, con este gráfico, con este storyboard, yo puedo visualizar o quiero saber de mis usuarios activos cuántos de ellos no han iniciado sesión durante los últimos 90 días. Tengo un storyboard donde de mis usuarios activos en SAP me dice cuántos no han iniciado sesión durante este periodo de tiempo. Y fíjense que comenzamos con un pico de 18 usuarios que no han iniciado sesión, y estos fueron disminuyendo, que es la idea de cuando se detectan excepciones, que se le derive al área responsable y ellos vayan mitigando esas observaciones para que vaya reduciendo los casos a revisar. Esto para mí también es importante porque pueden ser usuarios que han sido desvinculados de la organización y aún se encuentran activos en mi sistema, y esto puede provocar fraudes, pérdida de información, entre otros. Entonces, este storyboard me permite a mí tener conocimiento sobre la situación de los usuarios en mi sistema. Otro storyboard dentro del objetivo del control era identificar usuarios activos en Active Directory sin cambio de contraseña. Tenemos que
se mantuvo los usuarios sin cambio de contraseña. Sin embargo, acá hubo un incremento de estos usuarios que una vez que son detectados, se les deriva a la unidad responsable y ellos proceden a revisar. Finalmente, tenemos un storyboard donde mostramos usuarios en Active Directory sin caducidad de contraseña. ¿Qué pasa? Que depende el estatus de mis usuarios en el directorio activo. Yo quiero saber cuántos de ellos no han realizado un cambio de contraseña en el Active Directory. Entonces, tenemos acá que tengo usuarios sin caducidad de contraseña, y tengo una cierta cantidad de usuarios que no tienen caducidad de contraseña. ¿Qué pasa? Que existen áreas en las organizaciones donde los usuarios trabajan con información sensible o información confidencial, por lo que deben establecerse políticas de caducidad de contraseña. Por esas políticas, esas caducidades de contraseña deben cambiarse durante cierto periodo de tiempo para garantizar el inicio de sesión de estos usuarios y evitar usurpación de identidad, que puedan presentarse fraude, pérdida de información sensible, entre otros. Entonces, estas políticas de contraseña o políticas de seguridad son definidas por el negocio. Depende las políticas que se establezcan, estos periodos van a cambiar. Existen organizaciones que trabajan 120 días, 60 días, de acuerdo a esas políticas que estén configuradas o que estén definidas en la organización, estos periodos van a cambiar. Como les indiqué, estos storyboards pueden ser compartidos o crear flujos de trabajo entre el área auditada y mi jefatura y el área de auditoría. Acá tenemos un botón o un icono que me permite crear un enlace sobre el cual se va a compartir a las diferentes áreas involucradas. Y este enlace se comparte en un correo electrónico. Al momento de que ellos ingresen a este link, van a poder visualizar los storyboards. Cada vez que el control se ejecute y se actualice los resultados que se detecten durante la revisión, ellos van a poder tener la información actualizada. Y como les dije anteriormente, esto me permite a mí monitorear si efectivamente el área auditada está haciendo las revisiones correspondientes sobre las excepciones que se detecten durante la ejecución del control. Como estamos hablando de auditoría continua, monitoreo continuo, y como les comentó mi compañero, tenemos Robox. Robox nos permite crear o cargar nuestros scripts para ejecutar o programar tareas que puedan ejecutarse automáticamente, sin necesidad de ejecutarlo como lo hice yo en ACL, que tuve que ejecutar para que él me enviara todo, para que hiciera todo el análisis de datos y enviara los resultados a HighBond. En Robox nosotros podemos crear tareas y automatizar nuestros procesos. Voy a ingresar acá a mi Robox. Cuando ingresamos a Robox, tenemos dos modalidades para trabajar. Una es en modo producción y la otra es en modo desarrollo. En modo producción es esta ventana que ustedes están viendo, que es simplemente aquellos usuarios que tengan acceso al Robox pueden ingresar y en el caso de que quieran ejecutar manualmente la tarea, lo pueden hacer. Sin embargo, si yo tengo un control automatizado, es porque yo quiero que automáticamente se ejecute mi control. Acá en este cuadro donde tengo la tarea programada, me dice siguiente ejecución. Es decir, yo programé mi tarea para este robot para que se ejecute los últimos días de cada mes y quiero que se comience a ejecutar o va a comenzar a ejecutarse todos los últimos de cada mes a las 23:55, a las 11:55 de la noche este control va a ejecutarse y una vez que este control se ejecute, como en ACL nosotros establecimos o colocamos un comando para que exportara HighBond esos resultados. Una vez que se ejecute mi control, yo voy a tener actualizados esos resultados en mis storyboards y el área auditada va a seguir interactuando o se va a seguir haciendo el flujo de trabajo entre las diferentes unidades involucradas. Tenemos entonces
en modo desarrollo, perdón. Tengo acá dos pestañas, una es de sobre las tareas, que es donde puedo crear otra tarea para configurar la ejecución del control, y ejecuciones de tareas. Acá simplemente vamos a observar todas las ejecuciones que va a tener este control. En este caso, como de manera de prueba, tenemos una que ejecuté ayer manualmente a las 10:23. Entonces, cada vez que se ejecute mi control, en el caso de que sea automático o que yo quiera hacer una ejecución a pedido manual, voy a visualizar aquí todas las ejecuciones. Así el control haya finalizado satisfactoriamente o haya tenido algún error, voy a visualizar acá todas las ejecuciones. Cuando procedo a activar el modo desarrollo, que es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el modo desarrollo y modo producción? El modo desarrollo es donde yo puedo ir cargando las diferentes versiones de mis scripts y sobre ello ir haciendo respectivas pruebas. ¿Cómo es eso? Cada vez que yo trabaje mi script, debo hacerlo en ACL Analytics. Todo lo voy a hacer acá en mis scripts. Una vez que yo haga las modificaciones sobre cualquier cambio que quiera hacer, algún comando que quiera aplicar, una nueva revisión que yo quiera aplicar al control, yo lo voy a hacer en ACL. Una vez que yo finalice de hacer esa revisión, cargo nuevamente a mis robots esa versión y acá voy a ir teniendo las diferentes versiones que yo tenga sobre el control y debo ir activando esas versiones para que procedan a ejecutarse. Cuando ya tenga definida o ya sé que mi última versión de script es lo que voy a comenzar a programar, para mí va a ser considerada como la versión que se va a ejecutar en modo productivo. Tenemos igualmente la pestaña de tareas, que fue la que vimos en modo producción, y ejecuciones de tareas. Fíjense que acá, para efectos de pruebas ayer, también se ejecutaron manualmente se hicieron varias ejecuciones. Acá me indica la fecha de ejecución, la hora y el tipo de ejecución que tuvo este control. Acá en tareas, como ya les indiqué, es donde yo puedo programar la periodicidad que va a tener mi control a ejecutarse. Entonces, yo voy a editar mi control, perdón, mi tarea, para ver cómo es la configuración. Como yo les comenté inicialmente, se utilizaron dos conectores para importar la tabla de estos usuarios. Estos parámetros de entrada son definidos ya que al momento de la importación de las tablas se conectan al servidor del cliente para poder importar las tablas a utilizar. Como utilizamos un conector para importar los datos de SAP, debo tener un usuario y una contraseña para conectarme a Directly. Y aparte, debo tener un usuario y una contraseña para conectarme al conector, valga la redundancia, del Active Directory. Cuando le doy continuar, acá es donde nosotros programamos o configuramos la periodicidad que va a tener este control de ejecución. Esta frecuencia va a depender de la necesidad del negocio. De acuerdo a la necesidad que tenga el cliente, él establece esa periodicidad. Puede ser semanal, puede ser mensual, diaria, en fin, depende la necesidad que tenga el negocio. Este control tiene una periodicidad mensual, pero yo les dije que sí, que comenzara a ejecutarse el último día de cada mes. Y adicional a esto, le estoy diciendo que comienza a ejecutarse a las 11:55 de la noche. Pero va a comenzar a ejecutarse a partir del 31 de mayo. Es decir, a partir del 31 de mayo a las 11:55, mi control comienza a ejecutarse. Le doy continuar. Acá, en el caso de que el control falle por cualquier circunstancia, puede notificarse a los usuarios que yo les indique que mi control falló. En este caso, yo me estoy seleccionando para que en caso de que mi control falle, me llegue un correo electrónico indicando que mi control falló y yo proceda a revisar el log o en ACL porque el control falló. Puede ser que se haya realizado algún cambio en los parámetros y mi control esté fallando. Le doy continuar y acá simplemente tenemos
un breve resumen, una descripción de lo que es la configuración del control. La frecuencia, cuándo va a comenzar y a partir de dónde comienza a ejecutarse mi control. Ya una vez que tengo programado, configurada esta periodicidad, automáticamente me crea esta tarea y ya mi control comienza a ejecutarse en el momento que yo le indiqué en la configuración o la creación de esta tarea. Si yo le doy, puedo ejecutarlo manualmente, en este caso a pedido, para ver qué es lo que está haciendo. Como les comenté, este control se desarrolla en ACL. En ACL, todo lo que yo tengo, todos los comandos que tengo definidos, los tengo es en ACL. Y en ACL yo le dije que me exportara a Hibon todas esas excepciones que se detecten. Una vez que este control finalice, automáticamente se van a actualizar los resultados en mis storyboards. Y en el momento que el área auditada o el área responsable ingrese a los storyboards, van a tener actualizada esta información. Adicional, en la pestaña de ejecuciones de tarea, pueden observar en la parte derecha las próximas 5 ejecuciones que tiene el control. Si observan, la hora es a las 23:55 y es el último día de cada mes. Entonces me está mostrando para mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Son las últimas 5, son las siguientes 5 ejecuciones que tiene el control y cada vez que va avanzando el mes, pues va mostrando 5 ejecuciones de igual manera. Acá, bien, me dice que mi control ya fue finalizado satisfactoriamente. En caso de que mi revisión o mis resultados hayan cambiado, van a estar actualizados acá en mis storyboards. Y los involucrados o los que tengan acceso al storyboard pueden visualizar los resultados o excepciones que se detecten en el control. Hasta acá tenemos lo que es el control usuarios del Active Directory versus usuarios de SAP. Gracias, Norberto. Bueno, muchas gracias, Mayra, muy claro, como la ejecución de nuestro proceso completamente automatizado. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Entonces, de lo que nos quedó, de la evaluación de casos, nos quedan ciertas conclusiones claves, que es que los casos de uso de automatización fuerte son los estructurados y rutinarios, con reglas claramente definidas, que la automatización aumenta la productividad para que los empleados puedan concentrarse en las actividades que agregan mayor valor, tipo no estar perdiendo tiempo en gestionar, en conseguir datos y demás, sino ya directamente me voy a centrar en analizar lo importante. La creación de un escrito proceso de acceso de usuario genérico puede aliviar las pruebas estándar realizadas en cada revisión, es decir, todas esas pruebas que yo ya tengo habitualmente ejecutando en los determinados procesos, ya las puedo estar automatizando. Y las visualizaciones pueden realizar análisis de causa raíz y monitorear los controles de forma continua y además compartirla con las partes interesadas, como vieron, simplemente distribuyendo una dirección URL, ¿no? Entonces, lo que nos provee es cuando tenemos toda implementada esta automatización, es tener un ambiente centralizado y colaborativo con otras áreas, porque pueden trabajar diversas áreas a la vez y contribuir al mismo proceso. Conexión a datos confiables, porque queda definido concretamente de a qué se accedió y cómo. La integración con pruebas continuas, automatizadas, que además es independiente porque no dependo ni del área de sistemas ni del área de usuario que me pase reportes, nada por el estilo, sino que accedo directamente a los datos, que además es demostrable porque está definido en cada uno de esos scripts todo lo que hice, y por supuesto también es trazable porque, por ejemplo, cuando hago
cambios en un nombre de campo que por ahí viene codificado del área de sistema, yo puedo ponerle claramente que eso, bueno, se refiere a las transacciones del último periodo, y todo eso queda registrado como fue del dato original hasta el último análisis que yo hice. En donde puedo definir niveles de autorización, que es personalizable, es parametrizable, que podemos compartir resultados con no usuarios sin costo adicional, y que implementar procesos de acuerdo a la madurez, ¿no? Porque uno quizás no tiene tan aceitado el proceso de control, pero a medida que este va creciendo, lo podemos ir acompañando con nuestra herramienta en sus distintas etapas de madurez. Y poder realizar el seguimiento de los planes de acción, también a partir de esto. A partir de que ya entra por ahí en Hibon, que es más de gestión, ¿no? Y la organización mantiene, por supuesto, la propiedad de los datos, ¿no? Eso todo va a depender de la organización. Entonces, bueno, dicho esto, le hacemos damos lugar a las preguntas y respuestas que hayan surgido. Muy bien, chicos, tenemos varias preguntas. Si están listos, les puedo leer un par, ¿les parece? Sí, claro. Vale. Voy con una por acá. Preguntan, en el control del ejemplo cruzan datos entre Active Directory y SAP. Si los datos del personal activo estuvieran en otro software de recursos humanos, ¿se podrían utilizar para el control? Sí, como les mencioné, ACL dispone de diferentes conectores para acceder a diferentes sistemas. En este caso fueron utilizados 2 controles. Sin embargo, podemos tener un conector para, valga la redundancia, conectarnos a un SQL Server, a un Oracle, a un DB2. Hay varios conectores que permiten acceder a diferentes sistemas, y ahí, una vez que esos datos son importados a ACL, se procede a realizar los diferentes análisis, cruce de tablas, etc. Así que sí podemos hacer la conexión con otro sistema. Perfecto, gracias, Mayra. Tenemos muchas consultas, pero ya nos pasamos un poco con el tiempo, así que les voy a leer una más. A ver, aquí dice, si en un sistema como SAP hubiera usuarios que no son personal de la empresa, sino solo asignados a personas externas a la empresa, ¿esos casos aparecerían como hallazgos en el control? Yo también respondo a esa pregunta. Claro, cuando la primera vez que yo ejecute mi control, si esos usuarios no están definidos en mi sistema, me van a salir como excepciones. Pero si son usuarios externos que continuamente están ingresando, nosotros se puede armar un archivo Excel donde esos usuarios se agreguen en ese listado y se importen a ACL, sobre las cuales yo los voy a considerar como casos que no son casos a revisar, ¿ya? Entonces, para mí ya no me van a salir como falsos positivos, porque yo definí que estos usuarios, aun cuando no están internamente registrados en mi sistema, son usuarios que están accediendo constantemente a la aplicación. Perfecto, muchas gracias, Mayra. Muy bien, Si gracias, les Mayra. parece, vamos Yo ahora cerrando voy a el hacer webinar del día una de hoy. última, Sí. sí, perdón, yo voy a hacer Perfecto, una dale. última Sí. aclaración respecto al licenciamiento que habían consultado por ahí. Esto tienen que tener presente que para acceder a los datos requieren de ACL Analytics, y esto les va a permitir acceder al dato más allá del lugar en que se encuentre, sea base de datos, reporte, etcétera, poder hacer el análisis y poder hacer el reporte. Todo en forma automatizada. Incluso distribuirlo a través del módulo de resultados de Hibon en forma sin costo adicional, con otros usuarios, con otras personas que no sean usuarios de la herramienta, ¿sí? En caso de que quieran dejar de compartir eso, simplemente se refresca la dirección URL y se comparte una nueva dirección, y la anterior ya queda sin efecto. Todo eso lo pueden automatizar solamente teniendo ACL Analytics, y incluso crear los scripts. Donde van a empezar a instalar algo más es recién cuando
pasan a programar las tareas en robot, por ejemplo, para poder darle un calendario y tener ventajas de estas, como por ejemplo si se interrumpe el proceso por algún error, que me avise inmediatamente que esto ha ocurrido. Y luego lo que viene es integrarlo con el proceso de Hibon, que bueno, eso sería otro licenciamiento, que es para poder hacer la gestión de auditoría, todo lo que es cumplimiento y gestión de TI. Eso es para que quede fijo bien cómo sería el uso. Así que simplemente con una licencia de ACL Analytics, hoy podrían estar automatizando todos estos procesos de la forma que les mostramos. Bueno, si no hay más consultas, Hay de todos más modos, consultas, pero nos pasamos un montón con el tiempo, así que se las vamos bien. a estar respondiendo en forma individual. Recuerden, pueden Si canalizarla por acá. si tienen más consultas, por favor nos envían al correo que mencionamos en pantalla, nos pueden escribir también por nuestras redes sociales, nos pueden llamar por teléfono, estamos activos recibiendo todas sus consultas. También aprovecho para comentarles que aquí en pantalla no figura, pero también vamos a estar subiendo este webinar a nuestro canal de YouTube, donde también tenemos varios tutoriales e información sobre ACL, sobre Hibon. Si quieren investigar por allí, los invitamos a pasar por nuestro canal y suscribirse. Gracias, Jaime, por tus comentarios. Por último, les quería comentar que van a estar recibiendo un cuestionario, que lo hicimos con el módulo de cuestionarios justamente de Hibon. Esto es para que nos ayuden a reconocer qué es lo que les gustó de este webinar, qué no, para que podamos mejorarlo para el siguiente, así que les agradecemos si se toman unos minutos para responderlo, así con su feedback podemos mejorar esto. Y nada más que agradecerles a Norberto, a Mayra, a todos ustedes por participar. Excelente exposición, chicos, los felicito. Gracias, Macarena. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para estar. Gracias. Dale, gracias. Hasta luego y nos encontramos en el próximo webinar. Hasta luego.